Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video sobre Adobe Illustrator. En este video vamos a ver cómo funciona la herramienta capas, cómo cuando agrupamos objetos estas eh, son afectadas y cómo podemos mover objetos dentro de capas. Sé que aparentemente pareciese que estamos teniendo un retroceso en los procesos porque antes ya habíamos creado un objeto un poco más complejo que fue el mandala en el video anterior, pero se hace necesario entender cómo funcionan las capas para poder crear objetos aún más complejos en un próximo video. Por esta razón vamos a detenernos en esta herramienta y vamos a entender cómo funciona. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a saber es dónde está la herramienta capas. La herramienta capas la podemos encontrar en ventana, aquí capas, el atajo de teclado es F7. Normalmente cuando estamos en aspectos esenciales, lo vamos a ver, vamos a restaurar aspectos esenciales, vemos que la encontramos acá en esta opción que son como dos cuadros uno encima del otro. Aquí está la herramienta capas, vamos a dejarla por aquí para poderla ver un poco mejor y vamos a ver qué encontramos en esta ventana. Lo primero que quiero que noten es que básicamente tengo tres grupos de objetos diferentes con colores diferentes organizados en capas diferentes. ¿A qué me refiero? Si bien vemos que aquí tenemos una sola mesa de trabajo, como lo podemos ver aquí, tenemos una sola mesa de trabajo. Lo cierto es que estos tres objetos y estos cuatro objetos realmente están en capas diferentes, que serían como una especie de nivel uno del otro. Entonces, si yo oculto, vemos que se desaparecen los objetos dependiendo la capa que oculte. Pero esto se vuelve un poco más comprensible cuando vemos que esta primera capa que está al fondo de las demás capas, cuando colocamos los objetos por debajo de esta segunda capa, vemos que hay unos arriba, otros abajo, o sea, son como diferentes tipos de niveles. Ahora, ¿qué nos encontramos aquí en esta ventana? Primero, encontramos que tenemos unas líneas con unos cuadros y en la primera línea de cuadros encontramos unos ojitos. Estos ojitos nos ocultan los objetos a nuestra voluntad. Encontramos una segunda línea de de cuadros, la cual normalmente aparece vacía, pero que si le damos un clic, vemos que se bloquea esta, que es la de los círculos, se bloquea. Así que si nos paramos encima de ella, vemos que está bloqueada. No podemos seleccionar nuestros objetos. Esto lo que significa también es que si fuésemos a crear un objeto dentro de esta capa 1, vemos que nos sale un lápiz con un signo de prohibido indicándonos que está bloqueada la capa. Este sistema puede ocurrir de dos formas. La primera, si ocultamos la capa, si cerramos el ojito, vemos que tampoco podemos escribir nada porque la capa está oculta. Ahora, podemos descubrir la capa y bloquear la capa y ocurre el mismo efecto. ¿Esto para qué se hace que esté cubierta, descubierta? Para que podamos componer en nuestro espacio de trabajo de una forma más fácil. Eh, Esto lo podemos ver más claro si hacemos esto. Supongamos por ahora que esto está acá arriba y que yo necesito tomar el cuadro que está acá atrás. La forma más fácil de coger el cuadro es básicamente ocultar nuestra capa y ya podría seleccionar el cuadro de una manera más fácil. Cuando tenemos una gran composición con muchos objetos, pues esta sería una muy buena opción para poder organizar nuestros objetos a nuestra voluntad. Este es el segundo cuadro que es el de bloqueo y tenemos unas secuencias de líneas
con diferentes colores, que realmente lo que nos está indicando es que cada una de estas líneas identifica de forma diferente cada una de nuestras capas. Si yo selecciono esta capa, que es la primera capa, vemos que el color fucsia que aparece acá es del mismo color fucsia que vemos en nuestro controlador. Lo mismo pasa con el controlador de la segunda capa, se vuelve de este color y el tercero es un rojo, como pueden ver. Entonces cada uno de estos controles, de estas líneas, nos muestra de qué color va a ser el controlador para que nosotros sepamos en qué capa estamos trabajando. Extra, tenemos un pequeño cuadro blanco que lo que nos representa es nuestra mesa de trabajo y nos deja ver qué objetos tenemos dentro de esta capa. Nos regresamos y vemos una pequeña flecha. Esta flecha lo que nos indica es que en esta capa hay unas subcapas. Entonces, en esta capa 3, es la capa de los polígonos, nos está indicando que tenemos 4 polígonos de color amarillo, como podemos ver. La segunda capa tiene 3 rectángulos de color azul y la primera capa 3 elipses de color verde. Estas subcapas que ustedes ven acá se crean automáticamente. Vamos a verlo. Voy a crear, estamos parados en la primera capa donde dice que hay 3 elipses. Vamos a crear un cuadro. Entonces me dice que estoy creando un rectángulo de color amarillo y como ven se crea la capa automáticamente y se nombra automáticamente. Normalmente cuando yo creo una capa, estas capas, los nombres que le aparecen son estos, capa 1, capa 2, capa 3 y así sucesivamente, y aparecen automáticamente. Una de las cosas que es trabajar ordenadamente y que hace parte de las buenas prácticas a nivel de diseño y que créanme que será muy agradecido por otros diseñadores cuando usted tenga que entregar el archivo, es que por favor nombren estas capas, o sea, pónganles un nombre. Si aquí tengo cuadros, pues indique que son los cuadros, o si es la cabeza de un muñeco, es la cabeza, si son los ojos. Si estoy trabajando cada cosa por separado, pues nombrarla para que la persona pueda navegar más fácil dentro de las capas y se evite inconvenientes. ¿Cómo las puedo nombrar? Hay dos opciones. La primera opción es si le doy doble clic al nombre, como ven, solo al nombre, se me activa para poderlas nombrar. Entonces vamos a nombrarla. Esta primera es la de los círculos y le doy enter y queda nombrada. Esta segunda es la de los cuadrados. Vamos a ver la segunda opción de nombrar nuestras capas. Es que en vez de darle clic sobre el nombre, le vamos a dar clic por fuera del nombre, pero en la capa, y vemos que nos aparece esta nueva opción de ventana, esta nueva ventana desplegable, en la cual nos da diferentes opciones. La primera opción es la de organizar el nombre. Este le vamos a colocar cuadrados. Y tenemos las opciones para esta opción que dice color, que hace referencia a esta linecita que está acá. Si le damos clic, vemos que aquí me aparece una cantidad de colores que yo puedo seleccionar. Pero que si yo no quisiera ninguno de estos colores o ya los hubiera utilizado todos, lo que puedo hacer es darle clic acá en este recuadro donde está el color y seleccionar aún más colores que me da la paleta cromática. Ahora, tenemos estas ventanitas que, por ejemplo, si yo selecciono esta de mostrar, lo que haría es que me taparía el ojito si la deselecciono. Y esta de previsualizar, que si le doy clic, vamos a darlo, le doy OK, vamos a ver que me quedan solamente el trazado, pero no me muestra ni el color del trazo ni el color del relleno. Y el ojo, como ven, cambia. Se quita como la pepita que está en la mitad y queda solamente el contorno. Vamos a volver a previsualizar y quedan estas opciones de plantilla, bloquear, atenuar.
que las vamos a ver. La verdad, esta de imprimir no sé realmente bien para qué funciona. Si alguien sabe bien para qué funciona, me la puede dejar en los comentarios, pero la verdad nunca la he usado. Esta las vamos a ver a continuación en un objeto de forma más clara. Vamos a darle OK. Vamos a ocultar estas tres y vamos a abrir esta nueva. Esta es una fotografía tomada de internet. Soy un poco amante a los carros, entonces voy a utilizar de ejemplo este carro. En algún momento, si ustedes quieren o desean, por ejemplo, calcar esta imagen o por lo menos utilizarlo como base para hacer una ilustración, la forma más fácil de poder trabajar sería bloquear esto, crear una nueva capa, acá, vamos a crearlo de ejemplo, crear una nueva capa y irse creando las líneas que yo requiera. Pero como ven, el dibujo está muy fuerte, lo cual va a dificultar un poco mi trabajo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción que hay para trabajar esto? Darle doble clic por fuera, abrir esta otra vez opción de capas, pero seleccionar la opción de plantilla. Entonces, como ven, automáticamente se activa la parte de bloquear y me bloquea todas las opciones que yo pueda seleccionar, pero se me activa la ventana atenuar. Entonces, queda plantilla y queda atenuar. Aquí lo vamos a poner a un 30% y le voy a dar OK para ver qué pasa. Entonces, como ven, mi dibujo primero automáticamente se bloquea, me cambia el ojo por un cuadrado diciéndome que esto es una plantilla. No la puedo seleccionar ni mover en el espacio, queda bloqueada y se le baja la opacidad, como pudieron ver. Esto pues facilitará un poco más, por ejemplo, si yo voy a crear el rin del carro, me paro en la otra capa y empiezo a crear el rin del carro al gusto mío. Entonces empiezo ya a ubicarlo dentro de los espacios que yo requiera y se va a hacer de una forma mucho más fácil y mucho más rápida que si el auto estuviera al color del 100%. Entonces esa es la opción plantilla, como pueden ver es muy funcional y me ayuda a crear este tipo de ilustración para poder calcar de manera más fácil. Vamos a eliminar nuestra capa y entonces podemos ver que acá en la parte de abajo vamos a ocultar esta, vamos a ocultar las anteriores y entonces vamos a poder ver que nuestra mesa de trabajo acá, en esta parte de acá, podemos, por ejemplo, vamos a eliminar esta capa, que es la donde estaba el carro, simplemente voy a la caneca de basura que está acá, que se llama eliminar selección, le doy, ella me va a abrir este contenido que si lo deseo eliminar, porque ella me va a eliminar la capa con toda la información que hay dentro, digo que sí y ya me desaparece el carro. Ahora, supongamos que requiero una nueva capa, entonces vean, aquí simplemente le doy clic a una que es un cuadrito como con un doblez, me crea una nueva capa, la eliminamos otra vez y esta que está acá, se activa solamente si se paran en una de las capas, la capa que ustedes requieran y le dan clic, ahí aparece una nueva subcapa, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo se van creando capas y subcapas, ¿listo? Eso es importante porque ustedes pueden requerir algunas cosas que necesiten crear en un momento muy en específico. Ahora bien, las capas, vamos a organizarlas. Estas subcapas yo las puedo mover en el espacio, igual que las capas de acá. Por ejemplo, si yo quisiese, como ven, estas imágenes, los objetos, están por debajo de la capa de cuadros y yo quisiese que los círculos estuvieran por encima de cuadros, simplemente lo selecciono con un clic sostenido, lo arrastro hacia la parte superior, como ven se me va activando una lineecita azul que me va indicando la posición donde va a quedar, la suelto y miren que automáticamente ya queda en la posición por encima o por debajo de que yo requiera. Encontramos una tercera opción, que es esta que está acá, que lo que nos permite es hacer algo muy interesante. Para este ejemplo, lo que voy a hacer es crear
una estrella por acá afuera de mi mesa de trabajo y me voy a ir a un lugar donde yo no vea mi estrella. Entonces vean, si seleccionamos la capa de cuadros y seleccionamos este pequeño círculo, vemos que lo que hace es que nos seleccionó los cuadros. Esto aparentemente no es tan importante, pero créanme que cuando uno está trabajando con grandes cantidades de información y va a exportar un archivo y ese archivo aparece algo extraño, cuando uno está exportando aparece que la mesa de trabajo se ve mucho más grande o no se ubican los objetos como uno normalmente quiere. Entonces básicamente uno lo que hace es seleccionar esto y entonces él le dice, mire, acá está seleccionado todos los objetos que están dentro de esa capa. Pero si vamos a círculo, entonces vemos que el cuadro de selección se amplía por fuera de la mesa de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque él automáticamente, cuando le doy seleccionar con este circulito, me está seleccionando todos los elementos que están dentro de esa capa, estén por dentro o por fuera de la mesa de trabajo. Entonces eso nos indica, ok, mire, esto está por fuera y por eso le está pasando eso. Entonces, miren, lo podemos eliminar y ya cuando seleccionemos el objeto, miren que ya solamente el cuadro controlador está dentro de la mesa de trabajo. Eso sería por esta parte. Hay otros dos cuadros que es crear una máscara y recopilar para exportar, que los veremos más adelante, en el momento en que explique cómo crear máscaras de recorte. Por ahora, pues vemos estas opciones, vemos aquí que se crean subcapas y que podemos crear subcapas y capas con estos dos, eliminarlos y es bastante fácil. Y cómo le cambiamos los nombres. Insisto, siempre que trabaje en un archivo, por favor nombre las capas. Esto es bastante importante cuando están trabajando, sobre todo para una empresa, para entregar estos archivos a otros diseñadores, porque va a evitar problemas y son buenas prácticas de trabajo. A continuación vamos a ver la parte de agrupar. Nos vamos a concentrar en estos elementos, en estos hexágonos, y lo que vamos a hacer es que los vamos a seleccionar todos y le vamos a dar control G. En Mac es comando G. Entonces vean que aquí ya no aparece un controlador por cada uno de los objetos, sino que aparece un controlador general para todos los 4 objetos. Si le doy con Shift y clic sostenido y arrastro de uno de los controladores, puedo ver que todos los objetos se agrandan o se vuelven más pequeños a la vez. Esto ocurre porque esto dejó de ser un elemento individual y se volvió un grupo. ¿Qué significa esto para las capas? Significa que como mirábamos acá, tenemos los 3 cuadritos y si vemos acá la capa de los cuadros, vemos que están los 3 cuadros. Pero si volvemos a esta sección, que es la capa 3, y desplegamos, ya vemos que no tenemos las subcapas, sino que me aparece una nueva subcapa, pero con la palabra grupo. O sea, me está indicando que esto es un grupo y que dentro de este grupo hay unas subcapas, como las pueden ver, que son los polígonos. Esto es importante porque básicamente me significa que yo no puedo controlar estos objetos de manera individual, sino de manera grupal. Ahora bien, cuando yo necesito controlar estos objetos de manera individual, tengo dos opciones. La primera opción, bueno, realmente tenemos tres opciones. La primera opción es darle clic derecho y decirle desagrupar. Entonces, cuando yo le doy desagrupar, vemos que volvemos al estado normal y cada elemento funciona por aparte. Entonces, vamos a colocarlos de diferentes colores para poder explicar algunas cosas.
Entonces ahora los vamos a volver a agrupar, control G, pero vamos a hacerlo de la primera opción. Entonces es la segunda opción, perdón. Es darle con la herramienta selección, darle dos veces clic y vemos que ahora acá arriba se me ha desplegado una información que me dice que la capa 3, que estoy dentro de la capa 3, en la opción de grupos. O sea, cuando yo ya toco cada uno de estos, vemos que funciona de manera individual y que estoy dentro de este grupo. Entonces, eso es más notable cuando vamos a ver los cuadros que están azules, que están en otra capa, y ya no los vemos del mismo color brillante, sino que los vemos más opacos. Todo se va a ver más opaco porque básicamente nos están indicando que estoy dentro de este grupo. Yo aquí ya los puedo mover al gusto mío. Como pueden ver, aquí ya los organicé de forma diferente. Ahora, si yo me quiero salir de acá, puedo ir con esta flechita, él se va devolviendo paso por paso, o sea, nivel por nivel, hasta que llegue acá. Ahora, hay otra opción. Simplemente voy y le hundo o presiono la letra escape y automáticamente quedo por fuera del grupo. Esa es una opción de moverlos. Ahora, está otra opción más que es la herramienta selección directa. Cuando yo selecciono la herramienta selección directa y toco alguno de los objetos, estos objetos los puedo mover de manera independiente, como pueden notarlo. Ojo, que yo mueva los elementos de manera independiente con la herramienta selección directa no significa que estén desagrupados. Cuando yo tengo este elemento seleccionado y vuelvo acá a la herramienta, aún me permite moverlo con la herramienta selección, pero los elementos aún están dentro de un grupo. Miremos, vea, acá están dentro de un grupo. Entonces, cuando yo ya doy clic por fuera para que no se seleccione y vuelvo a tocarlo, miren que automáticamente me sale el controlador de esta parte de forma general. Ahora bien, aquí ya creamos un grupo. Cuando necesitamos crear otro grupo más o crear un grupo diferente, pero que sean con elementos que están en una capa, como es esta, grupo 3, y la capa de cuadrados, que es la parte que está acá abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias opciones. La primera opción sería arrastrar este objeto, llevar este objeto a esta otra capa. ¿Cómo lo haría? Control X, me paro en la capa que quiero y le doy control V. Entonces ahí me la pega. Pero como ven, él la pega en un lugar diferente al que estaba al principio. Si yo quiero que vuelva y se pegue en el mismo lugar exacto, en las mismas coordenadas donde estaba acá al principio, entonces simplemente voy a dar control shift V. Entonces vemos que se pega exactamente en el mismo lugar. Pero como vemos, el color de los controladores cambió al rojo. Miremos que acá está en negro y acá ya está en rojo y se mueven las capas. ¿Listo? Esa es una de las opciones. Ahora, supongamos que yo los voy a agrupar, en que aquí está ya en negro, seleccionando este y seleccionando este con Shift. O sea, un clic y con Shift sostenido, el otro clic a este objeto y se seleccionan ambos, pero están en capas diferentes. Cuando les doy control G, como ven, se une a la capa 3. Este objeto ya está en la capa 3. Si tapo el ojito de cuadrados, ven que se desaparecen los dos cuadrados, pero este ya no se desaparece porque ya hace parte de esta capa de acá. Ahora hay que ver algo muy interesante que acaba de pasar, y es que ahora ya hay un grupo, pero el grupo pasado que era de solo hexágonos se ha desaparecido. ¿Esto por qué? Porque ahora tenemos un grupo, un primer grupo, que es este de acá, que básicamente contiene este grupo de acá de hexágonos con sus subniveles de hexágonos, como lo pueden ver, y a su vez el rectángulo. Entonces vean que si ustedes ven, esto tiene una composición. Primero la capa, el primer nivel de grupo de subcapa, que es este cuadro. Vamos a ocultar los cuadros para que no se vuelva complejo. Entonces tenemos
la primera capa, primer nivel, que es esta capa, tenemos un subnivel, una subcapa que contiene este cuadro con estos hexágonos, que a su vez tiene unas subcapas, que son la capa, una subcapa de los cuatro hexágonos juntos y la subcapa del rectángulo. Y este grupo tiene a su vez unos subcapas que tienen los polígonos. Entonces ahí vamos viendo. Las capas se pueden mover, como ya les había dicho, para arriba o para abajo, pero también las subcapas las puedo mover. Entonces vamos a entrar aquí, vamos a colocar esto acá, vamos a salirnos, como ven ya me salí, y yo puedo mover, por ejemplo, esta capa para que aparezca por debajo de esta. Entonces cada uno de estos objetos los puedo mover al gusto mío, eh, simplemente sabiendo dónde están. Por eso es importante que yo nombre las capas y que yo sepa de antemano que esta es la capa de hexágonos. Entonces miren que cuando ya tenemos todo esto bien nombrado, yo puedo saber exactamente qué capa voy a afectar, qué capa me voy a parar, qué objetos están dentro de esta capa de forma más rápida. Entonces, mi recomendación siempre que estén trabajando, por favor, primero nómbrenlos, vayan creando nombres de capas, creen sus nuevas capas y denles un nombre, un color en específico que ustedes lo puedan identificar fácil para que puedan navegar por ellos y sepan dónde están. No se les olvide que si se les pierde la ventana capas, la encuentran acá en ventana y simplemente con F7 se activa otra vez la campana, la, la ventana de capas, perdón, de manera muy sencilla. Esto ha sido todo por hoy. Quedo atento a cualquier duda o inquietud y nos vemos en un próximo video.